diciembre, el día 31, vine bien temprano aquí, estuve en el altar orando. Decía, Señor, Gloria, aleluya. el gozo de Dios es mi fortaleza. Santo. El gozo del Espíritu es mi fuerza. Gloria, aleluya. Soy difícil, hermano, para llorar, pero no pude, no tengo otra. Esta situación nos ha, especialmente el liderato, el pastorado, nos ha causado mucho dolor, mucha tristeza, pero Dios nos ha fortalecido. Dios nos ha fortalecido. Gloria a Dios. Mientras miraba ese video, yo decía, Dios mío, ¿cuándo volveremos? ¿Cuándo volveremos? Aleluya. Para abrazarnos. Bueno, amado, no quiero, como dice Pablo, traer tristeza sobre tristeza. La verdad no es mi propósito. Nunca he utilizado, nunca he permitido eso. En mi vida como pastor y como líder, aún en momentos duros, difíciles, he procurado manifestar el gozo del Señor. Gloria a Dios. ¿Se acuerda cuando la muerte del suegro? Que ese mismo domingo me llené de valor y prediqué aún cuando sabía que el suegro se había ido. Que fue mi mentor. Aún en las crisis familiares he procurado siempre manifestar esa figura de gozo, de alegría, dinamismo, poder. Santo. Pero en este tiempo Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Help us to me ha quebrado. Pero siento un deseo tan poderoso del Espíritu de Dios dentro de mí, de que Santo. vamos a superar cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquiera que sea, Aleluya. Gloria. vamos a superarla. Y la estamos superando, amado. Algunos de los nuestros han sido, ¿verdad? Pues se han enfermado, han sido contagiados, se han superado. Desde el comienzo, me acuerdo, desde el mes de febrero, ¿verdad? Pero luego de aquí no se anuncia porque no queremos invadir la privacidad según la ley IPA de los hermanos. Y también parte de mi familia ha sido afectada. Y hemos procurado siempre respetar eso. Gloria al Señor. Lo que Dios ha hecho es que nos ha fortalecido, nos ha ayudado. Y hasta hace poco he recibido noticias, ¿verdad?, de compañeros que han tenido que cerrar su iglesia por causa, ¿verdad?, de esta situación que cada vez se pone un poquito más aguda, más difícil. Pero nosotros, ¿verdad?, vamos a tratar siempre de mantenernos, a tratar de conservarnos. He sido señalado, ¿verdad?, como una persona demasiado estricta, demasiado exigente e incomprensiva, pero todo, ¿verdad?, lo he hecho por tratar de protegerlos. Como pues pastor, ¿verdad?, tiene que proteger las ovejas. Y posiblemente he sido quizás exagerado o he cometido un error cuando he hablado, he dicho algo. Como ser humano quizás me he excedido. Yo siempre he pedido disculpas, perdón, porque no somos perfectos. Pero cuando digo eso, ¿verdad?, pues esta situación nos ha puesto tan sensible, nos ha puesto tan susceptible, que pues nos irrita cualquier cosa. Cualquier cosa nos irrita.
¿Por qué? Porque estamos, mis hermanos, pasando prácticamente por un luto. Sí, estamos, amén, porque cuando usted está sufriendo un luto, usted está sufriendo una pérdida. Y cuando estamos sufriendo una pérdida, no queremos aceptarla. Y entramos en la defensiva y a veces hasta en la ofensiva. Y a veces hasta una sensible orientación nos ofende. Porque estamos irritados. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo pérdidas. Pérdidas. Pero una pérdida jamás nosotros vamos a sufrir. Es la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Eso nunca se va a perder. Aleluya. Pero humanamente eso ha creado unas crisis, ¿verdad? Que nos ha afectado, pero estamos en pie. Estamos en pie. No quiero tomarle más tiempo. Y fíjense, y vamos a hablar de un tema hoy. Un tema hoy, gloria al Señor, que es como contraproducente. Vamos a buscar el libro de Filipenses. No está puesto gente en esta hora, amado. Disculpe, ¿verdad? Pues que a veces la humanidad, por más que uno trate de ocultarla, siempre se manifiesta. No podemos ocultar eso. Y Filipenses capítulo 4, fíjense, cosas que en realidad, pues, amén, nos llenan. Filipenses 4, verso 4. Fíjense, de todo lo que hemos hablado, mire que tiene. Santo al Señor. Filipenses 4, verso 4. ¿Lo tienen los hermanos? Amén. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Trino Dios. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, ¿qué quedamos? Vamos a levantar la mano y darle gracias. Padre, te damos gracias. Te damos gracias a Dios porque tú eres grande y real. Tú eres maravilloso y somos instrumentos tuyos. Señor, no podemos hacer lo que queremos sin tu dirección. No podemos proceder, Señor, según nuestros sentimientos, sino según la autoridad del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, estamos dispuestos a escuchar el consejo de tu palabra para salir edificado, fortalecido y lleno de ti, Señor amado. Bendícenos en esta hora, Espíritu de Dios. Capacítanos para entender ese mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado. Te adoramos, Jesús. Gozo en medio del sufrimiento. Dios mío, bueno. Suena contraproducente. Suena contraproducente. Porque lo que es dulce y lo que es salado es salado. Pero también el dulce y el salado se mezclan. Y a veces produce unos buenos postres, ¿verdad que sí? Sí, a veces se mezclan y producen unos buenos postres. ¿Cómo es que podemos nosotros, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la adversidad, lograr sentir gozo? Pablo está hablando aquí de un gozo inexplicable. Está hablando del gozo del Espíritu, el gozo de Dios. No está hablando del gozo pasajero, pachanguero, del gozo ese morboso de la carne, que para sentir gozo se necesitan unos ciertos estimulantes, unas cosas, ¿verdad?, en la cual pues, el individuo entra en unos ambientes que son desnaturalizados, sino que está hablando del gozo del Señor, como dijo el profeta, que era su fortaleza. Ahora, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Fíjense, madre hermano, antes de despedirse el año, vimos, ¿verdad?, ciertos programas y ciertos, amén, ciertas programaciones y ciertos reportes de cómo es
que esta pandemia, fíjense qué cosa, y esto decirlo es un poquito difícil, cómo esta pandemia ha hecho que nosotros los seres humanos nos descubramos, nos superemos. Uno habló hasta de lecciones aprendidas en medio de la pandemia. Otros, aunque suene difícil, agradeciendo a la pandemia, porque si no llega a ser por ella, no estuvieran la prosperidad que tienen ahora. ¿Cómo se han inventado? ¿Cómo ha explotado dentro de ellos esa inventiva, esa creatividad? ¿Cómo ha surgido? Y estamos hablando de posiblemente gente que no tenga la experiencia con el Señor como tenemos muchos de nosotros. También en la historia hemos encontrado cómo personas cuando le diagnostican que tienen cáncer, esa persona en vez de tirarse a morir y en vez de aceptar la mala noticia como la desgracia y la catástrofe más grande de su vida, sino que dice, es un desafío para superarlo. ¿Y cómo se han superado? De gente que aún sin tener la experiencia que tenemos usted y yo en el Señor, ¿cómo es que se han superado? ¿Y cómo es que científicamente no encuentran una razón, no encuentran una excusa de cómo esa persona pudo librarse de esa noticia tan catastrófica? Repito, de gente que aún no tienen esa experiencia. Aquí encontramos, hermano, en el libro de Filipenses, al apóstol Pablo hablando de ese tema del gozo, y él no se encontraba en un palacio, él no se encontraba celebrando un banquete cuando escribió esto, se encontraba en una prisión de máxima seguridad en Roma, prisionero por el emperador, uno de los emperadores más perversos de toda la historia, llamado el emperador Nerón, o el monstruo Nerón. Que este individuo, en su avaricia, en su ambición y por querer hacer algo diferente a todos los demás, porque lamentablemente cuando el ser humano llega a cierta posición, a cierto liderato, quiere hacer algo distinto a todos los demás. Y eso pasa en todas las posiciones a un cristiano. Llegué aquí, voy a bajar la imagen del que estaba y voy a hacer algo diferente. Pero yo recuerdo una vez una instalación de un pastor, el reverendo Sánchez era el que estaba instalando, le decía al pastor que entraba nuevo, si tú quieres entejar la imagen del compañero, entiéjalo con flores y no con piedras. Porque a veces tendemos los seres humanos a hacer desaparecer del que estaba, porque ahora vengo yo. Como decía aquel allá, ahora vengo yo. Y Nerón, cuando llegó a la posición, vio que Roma era una ciudad vieja, que necesitaba un cambio. Y pensó, bueno, de la única manera que se puede cambiar esto aquí es destruyéndolo y haciéndolo nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de comprar algo que ya no funciona, y viene alguien y le dice, mira, ¿para qué tú sigues bregando con esa cosa vieja? Lo viejo se bota. O la vieja se bota. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Esa casa no la repare, mejor destruye la nueva. Porque esa es la mentalidad. La mentalidad es que voy a pasar trabajo yo con esto viejo. Pues Nerón pensó así. Pensó de esa manera. ¿Y sabe lo que hizo? Sí, destruyó a Roma, la quemó, la mandó a quemar, pero entonces utilizó lo que se dice un conejillo de India. Utilizó
a la iglesia y la culpó de que fueron los cristianos los que quemaron a Roma. Porque a alguien hay que culpar, de alguien hay que depender. Los políticos cuando quieren hacer algún proyecto tienen que saber de dónde va a salir la sangre. La sangre no va a salir de ellos, de luego. La sangre no va a salir de su familia. La sangre no va a salir de sus mejores amigos. Sino que entonces, ¿de dónde va a salir la sangre? Del pueblo. Y muchas veces buscan ¿a quién? A los más vulnerables. Y en aquel entonces, ¿quién es por los más vulnerables según Nerón? La iglesia. Porque la iglesia estaba creciendo. Entonces acusaron a la iglesia, para hacer este resumen de historia bien corto, acusaron a la iglesia de que la iglesia fue la que quemó a Roma. Y culparon a Pablo como el líder de los cristianos. Por eso estaba en máxima prisión. Porque era el líder y era el que motivaba, impulsaba a los cristianos a cometer aquel crimen. Se le hizo fácil, porque los cristianos no querían adorar la imagen del emperador. No se humillaban delante de él, ni adoraban al hombre, sino que adoraban a Jesucristo. Ellos decían que su líder máximo era Jesucristo y no el emperador. Por lo tanto, se le hizo fácil a los ciudadanos romanos, por el Señor, y a los líderes romanos creer aquella falsedad de que fueron los romanos, que fueron los cristianos, que quemaron a Roma porque querían entonces imponer su religión. Y murieron tantos cristianos, amados. La persecución de los cristianos de aquel entonces fue peor que cualquier pandemia. Dicen que muchos de los cristianos eran empapados en brea, líquido inflamable, y eran para alumbrar las calles cerca del imperio o cerca de la corte. Durante las noches se alumbraban, pero eran alumbrados con los cuerpos quemados en vivo de los creyentes. Y según centelleaba la flama y alumbraba, así se escuchaban los gritos de los creyentes. Y lo disfrutaba Roma. Y en los juegos que hacían, gloria al Señor, en su auditorio, los juegos que se realizaban en aquel lugar, su entretenimiento no era otro que echar los creyentes a las fieras. Eran destrozados, eran despedazados. Y había un juego que era el juego de lanzar la jabalina. ¿Sabe dónde viene ese juego de lanzar la jabalina? En los Juegos Olímpicos. Surgió que había una competencia y a larga distancia, allá, en unos postes, amarraban a los cristianos. Y de cierto lugar lanzaban unas lanzas para ver quién atinaba a los cristianos y eran traspasados con esa lanza. Y cada vez que traspasaban a uno, el grito en aquel auditorio y los aplausos y arrojando flores y cosas para el que traspasaba a uno de los creyentes era enorme, grande, porque ellos decían: por fin asesinaron a uno de los criminales. Imagínense cuál era el cuadro: la persecución, la tristeza, el dolor de la iglesia en aquel entonces. Mire, hermano, usted no se ha percatado de cada vez que hay una noticia por ahí de violencia especialmente de género, cada vez que asesinan a un transvesti o cada vez que asesinan a un homosexual, usted no escucha que después a alguien diciendo: la culpa de este movimiento violento lo tienen los religiosos. Levante la mano los que han escuchado eso. La culpa lo tienen, y algunos dicen, los cristianos. Mire, eso no es otra cosa que un pensamiento de Nerón, del mismo infierno, para culpar a la iglesia. Y déjeme decirle, gloria al Señor, que no se sabe cuándo,
Pero ya eso se está fraguando en algunos países de eliminar la Biblia o crear una Biblia diferente. Porque ellos saben que si eliminan la Biblia drásticamente van a tener oposición. Por lo tanto, se están inventando una Biblia que favorezca la filosofía humanista, la filosofía de los paganos, de los perversos. ¿Y por qué se le va a hacer fácil? Porque la Biblia, cuando comenzaron a hacer sus versiones y traducciones, comenzó a perder algo de su esencia. Y ya tenemos tantas versiones que cuando usted la lee, yo no sé si usted se ha dado cuenta que alguien va a leer la Biblia y usted dice, ¿de dónde está leyendo él? Y él nos dijo que era el capítulo tal, del libro tal. Sí, pero ¿y por qué dice tan diferente? ¿Cuántos de que han tenido esa experiencia? Levanten la mano. Porque eso va a conducir que en las naciones comiencen a fabricar una nueva Biblia con una filosofía diferente que favorezca el humanismo y culpe al cristianismo que quiera servirle a Dios en espíritu y en verdad. Pablo estaba sufriendo eso, y eso puede repetirse, hermano, y probablemente en el futuro, no se sabe cuándo, quizás cerca o lejano, eso pueda repetirse. Pero el apóstol Pablo, no era el Señor, su experiencia nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes en el Señor. Y aunque haya lágrimas, dice que los creyentes cuando iban a buscarlos ya quemados, destrozados, podían descubrir en sus rostros, pero el Señor, una satisfacción, y es porque en el momento de despedirse se encontraban con Jesucristo. Y ese es el gozo que Pablo habla. Ese es el gozo que Pablo habla. Gloria. Un hombre que está en la prisión sentenciado a ser decapitado, porque su sentencia era, amén, por ser un traidor al imperio, la muerte era la decapitación. Y no era que lo llevaban a la guillotina, no, la decapitación era algo bien salvaje. Ponían el cuello en un tronco y venía un verdugo con una espada y ahí le desprendía la cabeza. Pablo murió de esa manera, sabiendo Pablo que su muerte estaba tan cerca. Aleluya. Nada de eso le impidió gozar la experiencia de hacer la voluntad de Dios y de predicar el evangelio de Jesucristo, porque sabía que cada vez que estaba más cerca de la muerte, estaba más cerca de la presencia de su Maestro, de su Señor. Levanta tu mano y alaba la gloria del Señor. Quisiéramos resaltar algunos aspectos de esta carta a los filipenses. Después de su saludo, Pablo comienza a dar unas orientaciones como siempre acostumbraba. Y especialmente en esta carta, amado hermano, no encontramos, gloria al Señor, amén, no encontramos muchas regaños, reprimendas, sino al contrario, todo era agradecimiento. Pero sí había unas orientaciones de advertencia. En primer lugar, el capítulo 1, si va a buscar conmigo, se va a encontrar, amado hermano, que Pablo le había llegado una noticia de que había otros predicadores. Y Pablo le da una orientación a la iglesia de que tuviera cuidado, y aunque no lo dice así tan literalmente, pero según la orientación es que la iglesia tiene que tener precaución de prestar atención a muchas voces. Porque imagínense, en el año 61 después de Cristo, que es cuando se escribe esta carta, ya se estaba desarrollando un berenjenal de predicadores mixtos con diferentes motivaciones, con diferentes propósitos. Ya para ese entonces, imagínense, hermano, si era así para ese entonces, ¿qué no será hoy en día?
la iglesia está expuesta a tantas voces. Y ahora con esto de la tecnología, no solamente son 2 o 3, sino miles de voces que usted puede ser que esté expuesto a ello, y el que está expuesto a muchas voces puede caer en confusión, porque escucha muchas voces y la menos que escucha es la voz de Dios. El apóstol Pablo estaba consciente de este berenjenal de predicadores y le dice a la iglesia: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Gloria al Señor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y fíjense lo que le dice a la iglesia, que en medio de una confusión y en medio de algo que trae una crisis y que trae preocupación y confusión, Pablo le enseña a la iglesia que en medio de esa situación tan difícil se puede descubrir algo bueno. Aleluya. Mire qué lección, porque esta es una iglesia que bendijo tanto a Pablo. Una iglesia que ayudaba a Pablo, que le enviaba ofrenda a Pablo, que sostuvo al apóstol. No todas las iglesias sostenían al apóstol. Pero esta iglesia de Filipos, los filipenses, sí enviaban ofrenda y bendecían al hombre que le llevó el mensaje, al hombre que le llevó el mensaje de la palabra. Mire cómo dice: ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya, gloria. Aleluya. O sea, ustedes no entren en una angustia de debate y reprensiones y demonizar a la gente, ni de condenar a nadie. Lo importante es que Cristo sea anunciado. Y aún el apóstol Pablo dice que estos predicadores que predicaban por ciertas motivaciones, amén, creaban un peso más de sus prisiones. ¿Por qué un peso más en sus prisiones? Porque muchos escándalos, y muchos de ellos eran acusados de explotación y de escándalo y abuso, esos malos testimonios eran adjudicados al apóstol Pablo. ¿Usted no se ha dado cuenta de cuando uno comete un error, alguien dice, todos son iguales? Todos son así. Por eso yo no creo. Por eso yo no soy religioso. Por eso yo no soy de la religión. Por eso yo no soy cristiano. ¿Por qué? Porque los malos ejemplos, los malos testimonios se adjudican a toda la iglesia y a todo el ministerio. Y en aquel caso el que tenían preso era el apóstol Pablo. Y cada vez que uno de estos cometía cualquier error, añadía peso a sus prisiones. Y se hacía más patente su prisión. O sea que la condena era más amplia. Y lo acercaban más a la muerte. Aún, gloria al Señor, cuando escuchaban tantas cosas, aún cuando la sentencia era más segura, ¿qué es lo que dice Pablo? Ahora me gozo más. Ahora yo me gozo más, que aunque sea de esta forma o de aquella otra manera, Cristo es anunciado. Cristo es predicado, que eso es lo más importante. Que Cristo sea predicado, anunciado. Luego, hermano, el apóstol orienta a esta iglesia, y allá en Filipenses no había sinagoga, sino que había un lugar de reunión de oración, que se reunían los judíos, pero no había sinagoga. Por lo tanto, al no haber tantos judíos ni haber tantos líderes, aquella iglesia era libre del veneno judaizante, del veneno religioso, fanático, dogmático, que hace más daño al cristianismo que una misma pandemia.
Y el apóstol Pablo solamente le dedica el capítulo 3 de su epístola para ayudarle a la iglesia. Y una de las cosas que menciona en ese capítulo 3 que dice: yo prosigo el blanco de la soberana vocación. Yo no pretendo haberlo alcanzado todavía, pero yo sigo hacia adelante. Yo prosigo, porque él da el testimonio de cómo fue sacado del judaísmo. Y lo menciona ahí para no mencionarle todo eso. De cómo fue libertado, de que él era judaizante, que era perseguidor de la iglesia. Y cómo fue sacado de ahí para crear en la iglesia un testimonio, gloria al Señor, para que la iglesia no fuera contaminada por esa influencia negativa. Y es, gloria al Señor, una labor de todo líder orientar a la iglesia cuando se percata de ciertas malas influencias. Y él, gloria al Señor, el apóstol Pablo tuvo la responsabilidad. Pero otra de las cosas, gloria al Señor, que el apóstol quiere orientar a la iglesia es que ya se había levantado un liderato dentro de la iglesia. Ya había líderes, gloria al Señor, y especialmente, gloria al Señor, dicen que muchas mujeres aceptaron a Jesucristo y que probablemente el liderato de la mujer en aquel lugar era mayor que el liderato de los hombres. Alaba, hermanas. Entonces, gloria al Señor, ¿qué sucede, hermano, cuando nosotros los seres humanos crecemos en algo, o nos superamos en algo, o descubrimos algo nuevo, diferente, que nos hace sentir bien? Tenemos la tentación de ser provocados por el egozum, o sea, por el ego, por sentirnos superior a los demás. Y entramos en una falsa competencia. Y no sabemos cómo lidiar con las diferencias. No tenemos la capacidad de buscar el foro adecuado, el lugar adecuado, el horario adecuado o el momento adecuado para manifestar nuestras diferencias. Porque siempre hay diferencia. Podemos discrepar el uno del otro. Lo que no debemos es antagonizar. No debemos pelear. Que la sangre no llegue al río. Podemos tener diferencias, pero para eso entonces el apóstol en el capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Y habla la palabra sí. Si habéis aceptado esto, si habéis recibido esto, procuremos entonces sentir una misma cosa, aunque haya cosas que no entendamos ni comprendamos, aunque tengamos diferencia, aunque tengamos diferentes criterios, nos hayamos criado en diferente ambiente, y eso crea un marco de referencia distinto, y lo que tú crees de una forma, yo lo puedo creer de otra manera. Pero vamos a tratar de esforzarnos, o sea, vamos a hacer un equipo de trabajo. Y el que trabaja en equipo, una de las cosas que se le enseña es a poder superar el tú o el yo. Y trabajar en conjunto con otros. Y las diferencias se discuten en el momento correcto, en la forma adecuada. Por eso le dice más adelante: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Y es lo más difícil que tenemos los seres humanos: mirar a otros como superiores a mí. Aleluya. Pablo dice: Tengan a los demás
como superiores a ustedes mismos. O sea, una de las maneras de cómo esboronar ese yo y ese orgullo propio y esa arrogancia que es parte de la carne, aleluya, es estimando a aquel que aunque esté, amén, en un nivel más bajo, aunque sea más pobre, aunque sea más ignorante, tenerlo como superiores a ti mismo y tratarlo como alguien superior. Mire de qué manera podemos nosotros vencer esas intenciones de la carne, esa cosa, gloria al Señor. Que eso está ahí, hermano, parte de nuestra carne, lamentablemente. El Señor nos lavó con su sangre preciosa del pecado, de la condenación, pero hay unos males que están ahí y de alguna manera tenemos que superarlos. Y el yo se supera cuando tú dices, ese es mejor que yo. Ese canta mejor que yo. Ese predica mejor que yo. Ese viste mejor que yo. Qué silencio, ¿verdad? Qué difícil es hacer eso. La carne se le hace difícil hacer eso. Pero mire cómo se puede lograr. Mire cómo se puede lograr. Haya pues en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué aferrarse. Si alguien en esta tierra podía sentirse más grande que nadie, ¿era quién? ¿Era quién? Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, tenemos una visión. La visión que Dios nos ha dado acerca de la seguridad en Dios y la prosperidad de Dios. Vamos a alcanzarla con un equipo. Con un equipo, buen Señor, que entienda, amén, que tiene una responsabilidad con su prójimo. Que tiene una responsabilidad con su hermano. Hermano, la misma Biblia dice que uno no debe ni pensar siquiera negativo de su hermano. Ni siquiera pensar, cuando venga pensamientos, aprenderlo. Ni siquiera pensarlo. Porque puede llegar, el pensamiento puede llegar. Pero tan presto llega, echarlo fuera. Echarlo fuera. Mira, la misma Biblia dice que si aún va a ofrecer, va a llevar una ofrenda al altar y tiene algo contra tu hermano, está hablando de pensamientos negativos y de opiniones y chismes y cosas. Vete, ponte de acuerdo con él antes de llevar esa ofrenda allí. O sea, resuelve eso. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu prójimo. Tenemos un equipo de bendecir al prójimo y de bendecir al hermano. Oh, gloria al Señor. Ahora, él no tenía cosa de qué aferrarse, pero esta carne se aferra del yo, se aferra del orgullo, se aferra de la contienda, se aferra de la competencia, se aferra de las superioridades. Y Cristo que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Aleluya. Siendo Dios, oh gloria al Señor. No se aferró de eso. Oh, mi alma alaba al Señor. Aleluya. Está enseñándole Pablo, vas a sentir el gozo, pero ¿de qué manera vas a sentir el gozo? Es cuando tú entiendes, gloria al Señor, que la humillación ante Dios, aleluya, es para alcanzar una exaltación, y esa exaltación no es la exaltación de la carne, sino la exaltación que Dios le otorga al ser humano, amén, por haber conquistado los imperios de la carne. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aleluya. Se quitó todo aquello. Voy a salvar a mi hijo. Oh, gloria al Señor. Voy a rescatar a mi hijo. Lo creé a mi imagen y semejanza. Yo soy el creador de todas las cosas, el todopoderoso. Pero voy a quitar
quitarme toda esa vestimenta y me voy a poner la vestimenta de siervo, la vestimenta del cordero, y voy a entregar mi vida por Él y me voy a humillar hasta lo sumo por Él. Aleluya, gloria. Para conquistarlo, para ganármelo. Oh, mi alma alaba la gloria. Oh, gloria al Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria, aleluya. Por eso fue el más rico. Por eso fue el más próspero. Por eso fue el más seguro. Porque sabía lo que estaba haciendo. Y aunque vivió en pobreza, era el más rico de todos. Era el más próspero de todos. Porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. La prosperidad está en hacer la voluntad de Dios. Tú haces la voluntad de Dios y eres próspero. De eso es lo que hablamos. Por lo cual, aleluya. O sea, le está dando una lección al liderato, porque había unos líderes que estaban en competencia. Y luego ya mismo vamos a ver en el capítulo 4. Estaban en riña y en disgusto. Gloria al Señor. Aún ahí en Filipenses había unos líderes que estaban botando candela. Hay un cortocircuito. Sí, son ovejas que topetean. Sabes que las ovejas son mansas, pero hay ovejas que quieren ser superiores a otras y se dan cabezazos. Se llaman topetazos. Y se pasan peleando. Entonces el pastor tiene que venir a controlarla. Gloria. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Se fue exaltado hasta lo más alto. Se humilló hasta lo más bajo. Aleluya. Mientras estaba en la tierra dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. O sea, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando dice hallaré descanso, es decir, cuando usted aprenda a ser manso y humilde, ese deseo de la carne, esa superioridad, que es como una revolución dentro de vosotros, eso se va a minimizar o a desaparecer. ¿Quieres controlar eso? De la única manera que eso se controla es en la humillación. Es aprendiendo, fíjese, qué cosa, que lo que hemos estudiado, hemos estado en institutos, en colegios, universidades, hasta ahora no hemos encontrado una clase que diga, vamos a tomar humillación 101. Mansedumbre 103. Nunca apareció el libro escrito por fulano de tal. Técnica para ser humilde, para ser manso. Ahora aparecen miles y miles de libros. Técnica para ser rico. Técnica para hacer esto, técnica para ser emprendedor. Y son cosas que pueden ayudar. Ni siquiera en la farmacia se encuentra unos potecitos que digan pastillita de humillación, pastilla de mansedumbre. Eso no lo puede crear ninguna farmacéutica. Eso no lo puede crear ningún escritor, ningún libro. El único libro que puede crear eso se llama la Biblia. ¿Dónde te puede encontrar eso? Gloria al Señor. El único personaje, amén, que puede formar eso se llama Jesucristo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos capacita para enfrentar la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la altivez de espíritu. Oh, gloria en nombre de Jesucristo. Por eso, gloria al Señor, dice, gloria al Señor, verso 14,
haced todo sin murmuraciones y contienda. Aleluya, bendito sea Dios. Santo. Yo llevo como 40 años por ahí, negrita, por ahí, predicando el Evangelio. Amado hermano, y desde los altares se escucha tanta cosa. Cuando en un altar no se predica la palabra como debe ser, se transforma en plataforma. Y ya no es el altar de Dios. He escuchado tanta crítica y tanta protesta y tanta cosa de gente que no se hace, que no se hace, que no se hace, que no se hace. ¿Y tú qué estás haciendo? Y una cosa he descubierto, que el que critica que no se hace es el que menos hace. Aleluya. Porque cuando tú comiences a hacer, te darás cuenta de que se está haciendo algo. Porque todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Me encontré una vez con uno que decía, es que ya no se evangeliza, pero cuando se va a repartir tratado ni aparece por ahí. O sea, esto no es asunto de criticar si se hace o no se hace. Es que lo que tú haces, no lo hagas para vanagloria ni para contienda. No sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. No espere un reconocimiento de los hombres, espere el reconocimiento de Dios. Gloria, aleluya. Porque Dios sabe las motivaciones de los individuos. Todo procede por motivaciones. Aún la predicación, la enseñanza, la administración, todo es por una motivación. ¿Quién conoce la correcta motivación? Ni aún el mismo que lo realiza se conoce. Por eso dijo una vez un cierto filósofo, conócete a ti mismo. Porque a veces ni nos conocemos a nosotros mismos. Porque en un tiempo, amén, condenamos algo y luego que pasa el tiempo, nos vemos con el Señor, amén, aprobando lo que una vez condenamos. Aleluya. Y la Biblia dice, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Aleluya. Gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. Si vas a hacer algo, dale la gloria al Señor. No lo hagas ni para que te vean ni para que te oigan. No lo hagas buscando yo no sé qué. Sino hazlo para hacer la voluntad de Dios. No lo hagas para contender, no lo hagas para competencia. No lo hagas por el Señor para un día pararte y decir, todo esto es lo que he hecho. Tú no hubieses hecho nada si Cristo no estuviera contigo. Tú no hubieses hecho nada si el Espíritu Santo no te hubiese ayudado. Tú no tuvieras la capacidad que tienes si no es por la unción. Me gocé mucho cuando a ver, el hermano Omar estaba diciendo nosotros en su predicación. A ver, todo está en la unción. La unción es la que determina. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Porque la unción es el sello. Sí, Señor. Y Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Santo. Y aquel que critica y protesta mucho, nunca es cómodo en ningún lugar. No es cómodo ni en su casa misma. Donde quiera encontrará escollo. Oh, gloria al Gloria a Señor. Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque donde quiera que vaya, estamos los seres humanos llenos de debilidades, Santo Dios. de incompetencia, de faltas. La perfección está en el cielo y todavía estamos aquí en la tierra. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Para acelerar un poco, ya el tiempo se nos está acabando. En el capítulo 4 entonces manifiesta claramente lo que había allí. Verso 1. Verso 1 y verso 2. Pero mire el verso 1 como dice. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor. Y está hablando de seguridad. Y está hablando también de aquella iglesia. Porque él no encontraba, por eso menciona tanto adjetivo ahí, porque no encontraba qué palabra añadir a una iglesia que se portaba tan y tan bien. Ahora, ¿qué pasaba? Que habían dos líderes allí.
dos líderes allí que se arrancaban el pelo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, no vas a sentir gozo, por eso es que más adelante habla del gozo. Nunca vas a sentir gozo si siempre sientes una espinita. Tienen que resolver eso. Sí, Señor. Porque la espina encona. Santo. La espina puede producir infección. Santo Dios. Aleluya. Jesus. Y luego hay que amputarla. Santo Dios. Luego hay que hacer una operación. Pero entonces Pablo dice, ruego de que estas dos líderes, recuérdese que se dijo que muchas mujeres habían aceptado a Cristo. Y dentro de esa estaba Lidia, la vendedora púrpura, por ahora aparecen aquí, gloria al Señor, dos líderes, que eran de las que trabajaban, que parece que había como un chisme entre ellas. Parece que si la iglesia era como esta que tiene dos puertas, gloria al Señor, si Evodia entraba por una, Síntique entraba por la otra. Porque hasta les costaba difícil pasar por el mismo lugar. Eso no da buenos resultados. Y según los exégetas, se cree que estas dos hermanas manifestaban su diferencia en el lugar más inadecuado. Manifestaban su diferencia en el núcleo de la iglesia, en el lugar de adoración. Y eso hacía daño, eso hace daño. Manifestaban, amén, sus inquietudes, sus preocupaciones. Y sus diferencias tan grandes las hacían en lugares que podían afectar hasta los más débiles. Por eso entonces hay que tener cierto control de no manifestar ciertas cosas, porque hay cosas, gloria al Señor, que no todos los seres humanos están preparados para recibirlas. Cuando usted llega a un lugar de adoración, lo que usted quiere es simplemente, amén, escuchar el mensaje de Dios, adoración de Dios, consuelo de Dios, gloria al Señor. Lo que tú quieres es sentir sanidad de Dios, aleluya. No controversia, no disensiones, no contienda, no pleito, no guerra, gloria al Señor, no competencia. Usted lo que quiere es sentir la paz de Dios. Aleluya. Por eso entonces el apóstol tiene que escribirlo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, no está diciendo que estaban fuera del libro de la vida, sino más bien que tenían una situación que tenían que resolver. Y que eran colaboradores, y que eran líderes. Por favor, ve, ayúdale, oriéntala. Que se bajen de esa nube. Aleluya. Que aprendan a humillarse. Aleluya. Si lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que dejen de competencia, de estar compitiendo entre ellas. Si ya lo que Dios tiene para ellos, ya se lo entregó, ya se lo dio, lo más grande, tener su nombre escrito en el libro de la vida. El Señor se lo dijo al apóstol, regocijáis que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que es lo más importante. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Aleluya, oh, gloria a su nombre. Por eso es que entonces viene esta expresión. Regocijaos. Aleluya. Gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando habla de regocijado quiere decir gózate muchas veces. O sea, un gozo inefable. Un gozo incomparable. Que no hay nada en esta tierra que produzca tanta gozo. Ni tanta bendición, aleluya. Que no sea la salvación del alma. La seguridad de que uno es salvo. Gloria, aleluya. La seguridad de que tú eres salvo es una vez tú aceptes a Cristo. Tu salvación es segura. No tienes que esperar morirte para asegurarte si está bien o está mal. Por lo tanto, regocijado. Otra vez digo regocijado.
Y le añade, y con esto terminamos, hermano. Hay otra parte que en otro momento la compartiré, quién sabe si en la tarde. Dice, vuestra gentileza. ¿Qué significa gentileza? Vuestra buena conducta, vuestra buena expresión, su afabilidad, su alegría, su libertad en el Señor siempre. O sea, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? O sea, y más adelante habla del pensamiento y la innovación y la renovación del pensamiento. O sea, en medio de la crisis, en medio de la situación adversa, pórtese como príncipes míos. Pórtese como gente segura. Pórtese como gente gozosa porque tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Hablen siempre positivo. Que prendan esa mente catastrófica, esa mentalidad de destrucción, de cataclismo, que prendan eso. Tenemos una herencia grande y pronto le veremos cara a cara. El Señor está cerca. Te voy a poner en pie esta hora, hermano. Aleluya, gracias, Señor, que nos ayudaste a poder traer tu mensaje por encima de los sentimientos, por encima de las heridas, por encima del dolor, porque tú sobrepasas todas las cosas, porque tu palabra es superior a todo, Señor. Tu palabra nos supera. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo entenderá? Gracias, Señor, porque nos diste la fuerza de poder hablar tu palabra. De poder ministrarla, Dios mío. Aleluya. Bendito sea tu glorioso nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. El gozo del Señor otra fortaleza. En esta hora, si quieres aceptar a Cristo, quieres reconciliarte con el Señor, quieres entrar en ese ambiente de gloria, de superación, de riquezas en Dios, prosperidad en Dios, seguridad en Dios, levanta tu mano donde quiera que tú estés, ahí donde tú estés. Tú quieres recibir eso grande de parte de Dios. Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida para que estés siempre regocijado. Que aunque venga la adversidad que venga, usted está regocijado. Puede estar gozoso. Venga, dice la Biblia que el justo no tiene temor de malas noticias. Aleluya. ¿Quiere entrar en ese ambiente? Donde quiera que tú estés, los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, los que están aquí presentes, levanta tu mano. Padre, bendice estas vidas. Bendice estas vidas, Señor, que quieren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Borra sus pecados, borra sus rebeliones. Oh, Padre bueno, gracias. Oh, Señor, transfórmalos a una nueva criatura. Prepáranos para el reino de los cielos. Prepáranos para la herencia. Haz los herederos tuyos, Señor. Transfórmanos con el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Sánale, bendícele, Señor. Repite conmigo esta palabra, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi ser. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque te he faltado. Ahora, Señor, quiero que me salve. He vivido distanciado, alejado, pero ahora me quiero acercar más. Ahora me quiero acercar más, Señor. Padre, escúchalo.
Bendícele, Dios mío, bendice esa vida. Y llénalo de ti, Padre bueno. Espíritu Santo, tócale donde quiera que esté. Que ríos de agua viva comiencen a correr por su interior. Comienza a sentir ese fuego, esa bendición del Espíritu en su vida. En esta hora enviamos esa palabra poderosa. En el nombre de Jesús. Padre, mira a aquellos que están enfermos, diferente enfermedad. Mira a aquellos que están pasando, Señor, por angustia y desesperación. Aquellos, Señor, que están siendo tentados por el egoísmo, la arrogancia, el orgullo. Se han sanado. Digamos la palabra de sanidad para disipar toda arrogancia, toda altivez de espíritu. Declaramos sano a tu pueblo, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. La gloria es tuya. Levantando nuestras manos nos despedimos. ¿Sí? Sí, perdón, hermano, perdone. Nos despedimos después. ¿Pueden sentarse un momentito? Los hermanos que leyeron la Biblia, ¿sí? ¿Pueden irlos repartiendo por ahí? Búscate. Vamos a repartirle su certificado a aquellos que leyeron la Biblia en el año. Usted pase a buscarlo rapidito. Eliel Padilla. Bueno, déjaselo por ahí. Miguel Jorge. Déjaselo por ahí porque ellos van a tardar en llegar acá. Elizabeth Méndez. Elizabeth, que buscar su certificado. Un aplauso a todos ellos, hermano. Un paso grande para todos ellos. Zaida Jorge. Zaida, un paso. Alguien que le ayude ahí. Zaida, te quedan ayudándole. Por favor. Eso es. Oh, sí. Se graduaron. Eso está Luis bien. Martínez. Suelo. Estrella Moro. Luis Ramos. Elizabeth Ramos. Los demás hermanos son de la tarde. El otro grupo es de la tarde. Otro grupo, de la tarde. Un amado, eran cuántos, 16 por ahí. 18 hermanos. Pero hay otros hermanos que lo han leído el año pasado. Póngase de pie aquí todo el que ha leído la Biblia alguna vez. Levante la Biblia. Póngase de pie, todos. Póngase de pie, todos. Los que han leído la Biblia en el año, o sea, ¿ve qué grupo? Amén. Puede sentarse, hermano. ¿Saben que este proyecto que Dios nos ha dado ha sido la bendición más grande? Y yo sé que ustedes, hay muchos hermanos que la leen también, pero no la leen completa. Hermanos que van a estudiar, a predicar lo que sea, y la leen hasta veces mucho más que aquellos que la leen todo el año, porque tienen que leer. Por ejemplo, yo me leí a Filipenses, este capítulo también, la epístola a Filipenses la tuve que leer como 2 o 3 veces. O sea que hay quienes la leen muchas veces, pero no están en el programa, pero como quiera que sea, usted lee la Biblia. Lo importante es que esta iglesia lee la Biblia. Dese un aplauso a usted mismo, mi hermano. Todos nosotros entregamos un certificado, los hermanos, y todo lo hace por el certificado, todo lo hace. Y muchos hermanos ya no lo hacen por el certificado, porque ya a esta altura hay hermanos que ya la leyeron y están en el libro de Éxodo. Y están en el libro de Marcos ya. Otros hermanos la leyeron 2 veces. O sea que encontraron algo tan satisfactorio, tan grande, tan importante, que ahora quieren seguir leyéndola, y esto es lo que el Señor quiere. Trate de hacerlo, hermano, trate de hacerlo. El tiempo, Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar, el tiempo, Dios se lo va a dar. Vamos a estar puestos en pie, amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Felicitamos a los hermanos. Amén. En el Señor. Y vamos a dar gracias al Señor para despedirnos. Levante su mano. Que Dios ha hecho cosas lindas en esta mañana. Cosas maravillosas. Padre, te damos gracias. Porque tú has obrado en nuestra vida. Tú has obrado de una manera especial y maravillosa. Gracias por todas las cosas. Especialmente por esa palabra poderosa, por tu presencia, Dios mío. Gracias por cada vida aquí presente que hizo un esfuerzo grande, que a pesar de la inclemencia del tiempo y a pesar, Señor amado, de la situación adversa en que nos encontramos, aquí estamos, adorando tu nombre. Mira aquellos que están conectados con nosotros, que no pueden llegar con alguna situación. Bendice donde quiera que estén. Prospera tu pueblo y gracias por todas las cosas. Ve con nosotros de nuestros